¿Qué tal, amigos? Hay días en los que casi es mejor no ver el ciclismo, ¿verdad? No, ya sé que es un sacrilegio por mi parte hablar en esos términos, pero todavía estoy encogido y eso que ha pasado tiempo desde que ese gravísimo accidente que hoy ha atacado a la Itzulia, la Vuelta Ciclista del País Vasco, nos haya dejado a todos entre conmovidos y aterrorizados, ¿no? Porque todavía es la hora en la que estamos a la espera de conocer el alcance de las aparentemente graves lesiones de Jonas Vingegaard, de la dolencia seria de Renko Evenepoel y de las laceraciones con las que se ha visto lastrado a Primo Roglic, el líder de la carrera. Los tres han tenido que abandonar. Imagino que muchos de vosotros estéis más que al corriente, porque cuando hay noticias malas en ciclismo se expanden muchísimo más que las noticias puramente deportivas, pero eso ya estamos acostumbrados, así que por ahí tampoco hay que ponerle ningún pero. Eh, es que parece como que hubiera sido la consecuencia de la reflexión que hacíamos ayer, ¿no? Sobre la gravedad de las caídas, sobre las condiciones que reinan actualmente en el mundo del ciclismo y las medidas que hay que adoptar, se quiera o no, para tratar de paliar o de minimizar al menos los daños. Y no tiene nada que ver, lo aclaro. Una cosa es que haya errores de organización, una cosa es que haya malas señalizaciones, y otra cosa es que la desgracia se cebe en un momento determinado y que además se cobre víctimas importantes que tienen el mismo respeto, por supuesto, de cualquier ciclista que está desempeñándose, pero como digo, repercuten de una manera mucho mayor, ¿no? Y lo que ha ocurrido hoy ha sido un accidente, de esos accidentes que ocurren en el ciclismo y que se cobran piezas de caza mayor y que desgraciadamente nos dejan conmovidos, ¿no? Y al final podríamos estar hablando del mismo accidente de 3 o 4 o 5 corredores de menor cuantía, por decirlo así, o de menor valía, y posiblemente no le hubiéramos estado dando esta trascendencia y esta importancia que tiene, a ver, que la tiene en el aspecto puramente deportivo, no lo vamos a obviar, y que la tiene sobre todo en lo que hace al desarrollo de la temporada, porque de las lesiones que sufran Vingegaard y Evenepoel fundamentalmente dependerá mucho lo que podamos vivir en las próximas fechas, ¿no? En las próximas y en el Tour de Francia, para el que todavía faltan 3 meses. Por eso digo que lo primero que quiero hacer es una puntualización. Ha sido un drama especialmente conmovedor, insisto, por lo que significa que hayan caído hombres que estaban llamados a ser los grandes protagonistas de la temporada, que son las grandes estrellas del ciclismo. Esas desgracias suceden muy de cuando en vez, pero también pueden ser perfectamente entendibles. Es tal y como ha ocurrido en la carrera. Un grupo cabecero con los mejores bien colocados, una curva traicionera, alguien que no la gestiona con la debida habilidad o lo hace con demasiada velocidad, y no se le puede echar la culpa al empedrado, que también, pero esos lances los hay en todos los recorridos. Una acequia, un muro allí de contención del agua, de golpes violentos de los corredores contra el hormigón, pues probablemente han agravado todavía más las lesiones físicas que recibieron los corredores o que recibe cualquier corredor en una caída. Pero insisto, era una velocidad muy notable, muy alta en un descenso, y otras veces salen por el pasto rodando y aún así todos se hacen bastante daño, pero es que en esta ocasión chocaron de una manera bastante violenta con imágenes y cuadros que sobrecogían, ¿no? Porque realmente las imágenes de Jonas Vingegaard tendido en el suelo en posición fetal, inmóvil durante 5 minutos por lo menos, o tal vez más, ya no he querido ni parar el cronómetro para ver el tiempo, eran sobrecogedoras, eran aterradoras. Estábamos teniendo la sensación de vivir, bueno, lo que era un verdadero drama. Luego ya, como pasa siempre con las caídas, las cosas más o menos iban recuperando. Aquel corredor inmóvil en la acequia que era Jay Vine, bueno, consiguió recuperarse, consiguió salir de la zona, ser evacuado en ambulancia. Veíamos posteriormente a Remco Evenepoel muy dolido, naturalmente de la clavícula, veremos si costillas, etcétera también. Y en última instancia, un poquito más gratificante ver que Primo Roglic se montaba en el coche del equipo del Bora, de alguna manera estaba anunciando su despedida de la carrera, a pesar de que luego se decidió que fuera neutralizada. No sabemos si estaba en condiciones o no de hacer el resto del recorrido detrás de los coches, pero que en cualquier caso aliviaba un poco, solo un poco, la situación, ¿no? El parte es sobrecogedor. A estas horas tampoco podemos decir nada al respecto, aunque fácil es imaginarlo, y en el fondo lo que estamos es elevando plegarias al cielo por el estado de salud de Jonas Vingegaard, fundamentalmente, ¿no? Porque fue evacuado en ambulancia, con un collarín, con un tubo de oxígeno, en fin, con un cuadro
cuanto menos preocupante, ¿no? No nos queda sino rezar y esperar el primer parte médico. Por cierto, en cuando tengamos noticias las colgaremos en el cajón de los comentarios, en el comentario fijado inicial, para que estéis un poco al corriente, ¿no? Los que seguís el canal, de cuál es el estado o la última hora de la situación de los corredores. Claro, cuando ves este programa o este panorama, lo fácil sería echarle la culpa al empedrado, y no se debe, os repito, no se debe, porque ha querido la casualidad que viniera a coincidir este gravísimo accidente con el comentario que hacíamos ayer al respecto de las caídas, que están a la orden del día, que se han multiplicado por 10 en los últimos tiempos y que hay que tomar todas las medidas que estén al alcance de la mano para evitar en lo posible que continúe incrementándose, porque está claro que cada vez hay más exigencia, está claro que cada vez hay más velocidad, está claro que aquí ya nadie se detiene en barreras, y todo eso son agravantes para una situación y para un deporte de riesgo, como decíamos, ¿no? Pero lo de hoy, repito, yo preferiría dejarlo un poco ahí donde está. Es una caída más. Posiblemente no estuviéramos, insisto, dando esta importancia si no hubieran sido los actores principales, si hubiera sido igual de dolorosa, igual de terrible. Por eso desde aquí vaya mi reconocimiento a tantos corredores que se ven en el hospital y de los que no se hacen eco prácticamente nunca la mayoría de los medios informativos, y mucho menos los aficionados, ¿no? Al final la vida del deportista, la vida del ciclista, el estado físico de cada uno de los corredores profesionales que compiten merece el mismo respeto, si no más, porque a fin de cuentas estos están ganando un jornal mientras los otros están disputando más por la gloria, ¿no? Hecha esa puntualización, me gustaría añadir otro detalle. Ha sido una chapuza que yo no he visto un precedente parecido a la decisión de los jueces y comisarios. Me imagino que, de acuerdo con la organización, de dar por buena la fuga de 6 corredores que había por delante, permitirles que compitieran para luchar por la victoria de etapa mientras se tomaba la decisión, obviamente porque no había ambulancias suficientes para asegurar la protección del gran grupo, que éste lo hiciera hasta la línea de meta, quedaban 30 y tantos, 37 kilómetros, donde se ha producido la caída, una marcha neutralizada. A ver, toda mi indulgencia, y lo digo siempre, ¿no? Acostumbro a tratar de transmitiros que esto tiene siempre que tener una visión poliédrica y que no es el primer exabrupto de echarle la culpa a ver quién es el culpable. Pues está claro que para mí, lo tengo absolutamente claro, la decisión es una chapuza, pero de campeonato. Pero también hay que ponerse en el sitio, también hay que ponerse en la situación, también hay que ser indulgente, cuanto menos comprensivo, ¿no? Y ahí en esa visión de intereses, pues el interés de los organizadores está siempre en tratar de preservar un final más o menos atractivo e ilusionante para la gente que estaba esperando en Legutio, en esta localidad de Villanueva de Álava, donde no suele llegar la Vuelta Ciclista precisamente, en muchas oportunidades, ¿no? Pero bueno, era una causa de fuerza mayor, es decir, el pelotón ha llegado, podía haber una ceremonia perfectamente de premiación, iba a llegar la carrera. Otra cosa es cuando no llegas y dices, bueno, a ver cómo hacemos esto para montar el podio, aunque sea lejos de la meta, etcétera, intereses publicitarios, comerciales, etcétera. Yo no solo soy comprensivo, es que me parece que estoy en la obligación de respetar los intereses de cada uno, ¿no? Pero hoy no creo que fuera necesario, sinceramente. Me entiendo y repito, trato de ser comprensivo con los momentos de duda, de incertidumbre, de qué hacer, de tomar una decisión en un momento tan difícil y tan complicado. Pero iba a llegar la carrera, pues llega todo el mundo neutralizado y no hay quejas, porque ahora hay muchos equipos, y con razón, quejándose de que qué es eso, de que 6 corredores llegaran solos, que los 6 de adelante pudieran disputar la etapa y el resto no. Claro, ¿de qué vale la victoria de Luis Menges, el corredor sudafricano? Pues mañana va a estar en su palmarés, es una victoria más. La última la consiguió hace casi 2 años en los Praeres de Nava, en la Vuelta a España, en territorio del Principado de Asturias, ¿no? Y fue una victoria entonces súper merecida y de muchísimo mérito, porque era una etapa muy dura y una llegada exigente, y además él es un buen escalador, líder del Gran Premio de la Montaña, de la Vuelta al País Vasco. Mañana va a figurar en su palmarés. Ganó la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Pero creo que cada vez que se mencione ese detalle, todos nos acordaremos de en qué circunstancias ganó la etapa, ¿no? Me imagino. Con el paso del tiempo seguro que se irá perdiendo como lágrimas en la lluvia cada una de estas historias que vamos contando puntualmente con el tiempo, ¿no? Bueno, me imagino, y con eso no quiero herir la susceptibilidad de aquellos que sueñan con algunos puntos, en el caso del Ken Pharma, equipos modestos, Caja Rural, que estaban ahí, ¿no? Con Retegui, con Joseba López, de los 6 corredores que formaban la fuga, el Burgos BH también, con Karel Vase, que fue segundo, el Grupo AMA con Thompson, que fue segundo Thompson, y tercero. Bueno, es que al final peleaban por un puesto cuando, a ver, los tiempos habían quedado totalmente anulados,
lógica decisión de los jueces y cuando presumo que la Unión Ciclista Internacional no va a conceder puntos UCI por esta carrera. No los puede conceder. No puede conceder puntos en una carrera en la que solo se ha permitido a 6 corredores disputar la victoria. ¿Que no había otra solución en lo que hace el pelotón? Perfecto. Si todos estamos absolutamente de acuerdo en que si no había una seguridad con las ambulancias, la carrera fuera neutralizada hasta la línea de meta. Pero había que haber neutralizado a todo el mundo, lo tengo claro. Bien es verdad que las cosas se ven mucho más fácil cuando no tienes tantos intereses en la contienda, y bien es verdad que a toro pasado y cuando analizas y escrutas y... Yo creo que de todo se aprende y al final, más que la crítica, lo que queda es el mensaje o la recomendación de, en fin, de no anteponer, porque resulta grosero por donde se mire, y yo creo que incluso los propios patrocinadores y sponsors se verían en ese sentido hasta molestos, tratar de anteponer el tema puramente comercial a una situación puntual que se ha dado en la carrera o a un sacrilegio deportivo, no permitir solo a 6 corredores disputar la etapa. Pero ¿cuándo se ha visto eso? No sé, alguna vez se habrá visto, seguro que en alguna carrera por ahí rara y extraña, una carrera de primera categoría, evidentemente una carrera de World Tour, es absolutamente inadmisible e intolerable. Desde aquí, a comprensión, lo repito una vez más, que no me gusta ser tan crítico ni tan exigente, que no me gustaría estar en la piel de ellos cuando hay que tomar una decisión tan en caliente, ¿no? Pero también la recomendación de que, en fin, tiene que haber gente con la experiencia necesaria, que la habrá, seguro, pero con la clarividencia también para no tomar una decisión tan anormal como se ha tomado, porque a mí me resulta ciertamente incomprensible. Bueno, quería dejar en el fondo el tema deportivo en un segundo plano, si acaso para recordar, porque esas sí son las consecuencias de la otra parte, ¿no? Vamos a quedarnos con la parte deportiva porque la carrera sigue. La carrera sigue mañana con una etapa que sale de Vitoria, que va a terminar en Amorebieta, territorio ciclista por excelencia, con el paso del puerto de tercera categoría. Bueno, ahí tenéis el recorrido, ¿no? Hay que hacer un circuito, 3 pasos por Amorebieta y dos ascensiones en Moniqueta, que es un puerto de tercera categoría. En fin, no sé si habrá batalla o no, y la podía haber habido también en el último tramo final del recorrido, ¿no? Y al final se quedó reducido al paripé, ¿no? Al simulacro de ver a 6 corredores que sí, es verdad, que estaban en fuga y que tenían derecho a seguir, pero el mismo derecho que hubieran tenido el resto de los corredores. Si no había ambulancia, no había ambulancias para nadie, la carrera se neutraliza y punto, ¿no? Pero digo que con la marcha de Benepul, con la marcha de Vingegaard, con la marcha del líder Primo Roglic, que no puede tener el hombre más infortunio, 2 caídas consecutivas en la carrera después del traspiés que sufrió también en la París-Niza, pues nos hemos quedado sin las estrellas, nos hemos quedado sin una buena parte del espectáculo, pero la carrera va a seguir, y tenemos la jornada de mañana que decimos, y tenemos la jornada del sábado con Arrate, la etapa reina, y con una clasificación en la que los que quedan tendrán que jugarse la victoria, y a falta de la confirmación de todos los detalles de los jueces, eliminados estos corredores y algún otro como Jay Vine, que también tuvo que abandonar la carrera, pues la clasificación quedaría con un nuevo líder, que es Matías Esquilmós, ¿no? El corredor del equipo de Lidl Trek, el danés, que estaría con 4 segundos de ventaja sobre Ayuso, 6 sobre Boquelan, 6 sobre Schachmann, 13 sobre McNulty, 14 sobre Amirail, 15 sobre Pello Bilbao, 16 sobre Lapeira, 18 sobre Oliveira y Gregoire, en fin, esas son las diferencias que hay antes de la carrera de hoy, independientemente de que pueda haber alguna otra baja o algún otro detalle, ¿no? Que habrá que constatar y confirmar. Pero en el fondo, independientemente del hecho puntual de la dura caída, del brutal accidente que han sufrido los corredores, lo que nos queda también son las consecuencias de la misma de cara a la temporada ciclista. Y sería por mi parte demasiado aventurado, y siempre trato de huir de ese tipo de reflexiones, pero tampoco se puede obviar que la aparente gravedad de Vingegaard pone en peligro su presencia en el Tour de Francia. Digo en peligro, a lo mejor dentro de poco sabemos que no va a estar en condiciones, ojalá que no. Ojalá que esté en condiciones, pero sí me viene a la memoria precisamente el accidente de Tadej Pogačar el año pasado en la Lieja-Bastoña-Lieja, fue en el mes de abril, a mitad de abril, y llegó, claro que llegó de sobra al Tour de Francia, pero no llegó con la preparación idónea, como bien se puso de manifiesto, y ese puede ser otro problema de Vingegaard, ¿no? Que siendo el favorito número 1 para el Tour de Francia, quiero pensar, porque soy optimista, que va a llegar al Tour, pero ¿en qué condiciones? Es la gran pregunta, ¿no? ¿En qué condiciones va a llegar? Imagino ahora, cuando pedimos efectivamente, porque es lógico y humano pedir, ¿no?, que haya enfrentamientos entre los grandes, Pogačar estará diciendo, menos mal, santo Dios, que no he estado en la carrera,
porque probablemente a estas alturas también se habría visto involucrado. Estaban los de adelante, los tres primeros favoritos. Los tres se fueron, al margen de algún otro corredor, se fueron contra el suelo en ese brutal accidente, ¿no? Y a ver qué pasa con Remco Evenepoel, porque también nos privan de la presencia de un corredor que venía dominando Lieja, que era un espectáculo también ver a Remco Evenepoel en la Lieja-Bastoña-Lieja, ¿no? Si el otro día sufríamos el accidente de Wout van Aert en el Tour de Flandes, a través de Flandes, la ausencia en el Tour de Flandes en París-Roubaix, ahora se nos vuelve a congelar un poco sabiendo que ni Roglic, ni Evenepoel, bueno, Vingegaard no estaba ni apuntado, van a poder correr la Lieja-Bastoña-Lieja, en peligro el Giro de Italia para Wout van Aert, que había noticias de que más esperanzadoras a última hora de que pudiera estar. Está en peligro el Tour, o al menos las condiciones necesarias para afrontar con garantías un Tour por parte de Jonas Vingegaard. Una palabra que el panorama un poco preocupante es. Me gusta mirar las cosas con optimismo, me gusta ver el vaso medio lleno, y estoy convencido de que después del impacto que, como digo, nos ha sobrecogido a todos y nos ha dejado de aquella manera, ¿no? Pues a la hora de la verdad pasará el tiempo, se restañarán heridas, se recuperarán corredores y seguiremos rezando para que la integridad física de quienes se han visto hoy involucrados en la caída y seriamente afectados, pues tenga la recuperación más próxima y la más inmediata posible, ¿no? Al final de todas estas historias uno llega, como en la vida en general, a una reflexión casi obligada, y es que cuanto más oscura es la noche, más pronto llega el amanecer. Ojalá que en breve haya buenas noticias y, como digo, ahí os las dejaremos en el cajón de los comentarios, en el comentario fijado en la última hora en torno al parte de lesiones y al parte médico de esta accidentada y cruel jornada que nos ha tocado vivir en el día de hoy. Gracias, amigos, por estar ahí, por ser también tan comprensivos.